Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la última sesión de las GENUI de este año, gracias a Dios. Y como paso previo o primer acto dentro de esta clausura, se van a entregar los premios a mejores trabajos de esta edición, así como el premio AENUI a la, ¿cómo es el nombre exacto? Innovación y calidad. A la innovación y calidad docente. Entonces, bueno, paso la palabra al presidente del comité directivo de las GENUI, que va a hacer entrega de los primeros. Gracias. Bueno, pues pasamos a entregar los premios a los dos mejores trabajos de GENUI 2014. El primer... ¿Dónde está aquí el nombre? Aquí. El primer trabajo es el titulado Evaluación individual de resultados producidos por grupos, diferentes estrategias y lecciones aprendidas. Lo firma... ¿Dónde está? Sé que es Pablo, pero... vale, lo digo porque luego vienen 4 pares. Pero firma Pablo Sánchez, por favor. Bien, el segundo trabajo está firmado por 4 personas. El título es La espiral de proyectos como eje conductor de asignaturas de gestión de proyectos informáticos, y los autores son José Miguel Blanco, Arturo Jaime, Miren Bermejo e Imanol Usandizaga. Bien, pasamos ahora entonces a entregar, yo miro el presidente de AENUI, la Asociación de Enseñantes, ya se me olvidó, bueno, tú mismo, va a hacer entrega del premio de un premio. Le paso la palabra. A ver, primero, es coordinador de la asociación, de la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática. Bueno, va a haber un test al final. Es un placer entregar, una de las cosas grandes de cada año es poder entregar el premio a la calidad e innovación docente a una persona que se ha mostrado, ha destacado durante toda su trayectoria en la docencia universitaria, y es entonces un gran placer, además, este año dárselo a Rosalía Peña. Primero, Juanjo va a hacer un poco una laudatio. Gracias. Esto es un honor que pocas veces tiene una persona, que es entregarle o hablar de una persona que va a recibir un premio muy, muy, muy querida, ¿no? A Rosalía la conozco desde hace muchos años, y lo primero que debo destacar, o que me gustaría destacar, es que ella me reclutó para AENUI. Ella fue a AENUI 2000, en el año 2000, y cuando volvió dijo: Juanjo, he conocido a una gente que te va a encantar, ¿no? Y claro, yo me fío mucho de lo que dice Rosalía, así es que en el 2001 me fui a Mallorca y efectivamente conocí a una gente que me encantó. Así es que lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Rosalía la confianza, el que me conozca tanto como para saber que AENUI me iba a encantar, ¿no? Una vez reclutado, me enseñó. Bueno, antes de reclutarme también me enseñaba. Me enseñó cómo funcionaba AENUI, cómo funcionaba GENUI, lo importante que era para más de 1 y más de 2 y más de 10 la docencia como forma de vida, y me dio infinitos ejemplos, ¿no? Y después, por último, me deslumbró, ¿no? Porque a mí me parece deslumbrante que alguien lleve sus convicciones, la docencia me gusta, la docencia en informática me gusta, y lo lleve hasta tierra, lo baje a tierra hasta últimas consecuencias. Entonces, cuando me enteré de que se había matriculado en la técnica de gestión, ingeniería técnica de gestión de informática, para sentir la experiencia de usuario de un estudiante de este siglo, y no un estudiante yo hablaba de cuando yo estudiaba, pues ella hablaba de cuando está estudiando, ¿no? Eso me impactó.
porque me hizo ver que se puede bajar a tierra y vivir lo que dices que es importante para ti, ¿no? Por todo eso le doy infinitas gracias a Rosalía por servirme de ejemplo tantas y tantas veces, y ahora tengo el placer de darle 2 besos antes de que yo le dé el premio. Gracias. Pues quiero decir algo, encantada. Soy maestra. Entre las cosas que me he forzado a aprender, a practicar para ser maestra, es el entusiasmo, el optimismo. Y resulta que luego te revierte y te viene fenomenal en otros aspectos de la vida el tener eso muy practicado. Entonces, para mí ha sido un lujo el poder ser maestra. Conozco a ENUI, bueno, ha dicho Juanjo la fecha, desde su fundación, desde antes que existiera. Ser maestra ha sido un lujo, ser de ENUI ha sido un lujo. En todos los momentos difíciles hemos estado ahí, he tenido apoyo, aprendizaje, contrastar, confrontar, arropar. Genial. Gracias. Ser de ENUI es un lujo para mí. Luego, quizá lo más importante que yo quisiera transmitir es que a veces para conseguir algo hay que trabajar duro. Pero eso no sirve siempre necesariamente. A veces trabajas duro y no consigues una meta. Se han alineado un montón de estrellas para que yo esté aquí ahora en este momento. Creo que merezco este premio tanto como muchos otros de los que estáis aquí y posiblemente muchos otros de los que no estamos aquí. De modo que, de esa forma, humildemente, en nombre de todos vosotros, recojo este premio. Me gustaría que nos sirviera a todos como un aliciente nuevamente para seguir en nuestra ilusión de formar nuevos, buenos profesionales. Muchísimas gracias a todos. Aquí lo tenemos. Bueno, pues para finalizar con la parte académica de las jornadas, vamos a... Bueno, David López nos va a ofrecer una conferencia titulada Publicaciones científicas en educación. Bueno, David López yo creo que es impresentable. Vamos, todos en el GENUI le conocéis. Bueno, por dar unos datos y quedar un poco formal, ¿no? Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech. Y bueno, su ámbito de trabajo y posiblemente su gran pasión pues es estar más relacionado con la educación, la ética y la sostenibilidad en la informática. Actualmente, además de profesor, pues también es subdirector del Instituto del Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC. Entonces, cuando quieras, David. Gracias por la presentación impresentable que hemos tenido. Quizá tenga que empezar disculpándome por usar transparencias, después de lo que os dije ayer sobre su uso, pero pensad que os quiero convencer. Entonces, no es que quiera transmitir mucha información, o al menos no es la idea. El título de Publicaciones científicas en educación le estuve dando muchas vueltas. De hecho, Eva me sugirió que pusiera otro título alternativo, cómo dedicarse a la educación y no morir sin el sexenio, porque lo que vamos a hablar un poco es de las ideas de cómo publicar, pero no cómo publicar nuestros apuntes o cómo publicar algunas ideas, sino cómo hacer unas publicaciones de esas que nuestros queridos juzgadores
consideran que son las que deberíamos hacer. Entonces, bueno, mi objetivo, como ya sabéis, a mí me gusta ponerme a reflexionar. O sea, de hecho, hasta hago artículos que se llaman cosas de reflexión y quiero reflexionar sobre publicaciones científicas, sobre innovación, sobre investigación, pero todo ello pues, en un ámbito que a nosotros es el que nos gusta, que es el de educación. Para ello cuento con una ayuda inestimable, que es la de Mafalda. Básicamente por 3 motivos. Uno es porque creo que Mafalda y educación, ligan mucho. La segunda es porque para mí es un referente en mi educación, parece mentira, pero yo cuando era pequeño me leía las Mafaldas y me encantaba. Y, no sé, me ha formado mucho, casi tanto como Plutarco, o sea, ha sido una cosa muy, muy emocionante. Y la otra es porque una de las buenas noticias de este año fue que aquí no le daban el premio Príncipe de Asturias, que se lo darán dentro de unos días en un sitio no muy lejos de aquí, y me pareció pues como muy adecuado, ¿no? Cuando estaba buscando un leitmotiv para toda la charla. A todo esto tengo que decir, disclaimer, que los dibujos son propiedad de Quino, por supuesto, que están cogidos sin afán de lucro ni intención de faltar a los respetos a los derechos de autor, están cogidos con todo el cariño y que he comprado muchas veces muchos libros de Quino y a la colección completa de Mafalda se lo he regalado a varias personas. Lo digo por aquello de que yo he cubierto mi parte y que queda bien decirlo. Dicho lo cual, vamos a empezar con algunas preguntas. Todas estas. O sea, no es que las quiera contestar, no puedo, evidentemente. Lo que quiero es que pensemos en todas estas preguntas. Mi objetivo final es que acabéis, pues así, un poco, ¿no? O sea, agotaos, con la lengua afuera, diciendo, si consigo que uno de vosotros piense un poquito, no lo digo en plan mal, porque ahora mismo acabo de ver la frase y digo, no suena bien, pero si consigo que penséis y que meditéis en esto, pues habré logrado mi objetivo durante el día de hoy. Así que, sin hacer nada más, o sea, empezando ya, ¿por qué innovar e investigar? Primer punto es porque nos gusta. O sea, realmente disfrutamos haciendo esto y podía ser muy interesante. O sea, esto es una opción, porque nos gusta. Otra es porque es nuestro trabajo. Podríamos considerar que si nuestro trabajo es impartir una información a nuestros alumnos y que aprendan, que a veces se nos olvida, que aprendan y que tenemos nuestro trabajo que aprendan, pues tenemos que intentar hacerlo con el máximo de herramientas y con el máximo de garantías de éxito. La otra es porque podemos. Porque podemos me refiero a porque nos dejan. Quiero decir, nos ponen trabas a veces, pero nos dejan experimentar y hacer cosas raras. Esto no en todos los trabajos te dejan experimentar, con lo cual puede ser bueno, con lo cual algunos a lo mejor queremos hacerlo porque podemos. Y alguien podría decir, bueno, y también porque nos evalúan. Entonces, viendo estos 4 puntos, voy a empezar a hablar de que quiero hacer algo un poco más democrático. La resolución no es muy buena. Quiero hacer algo un poco democrático y quiero haceros votar. Os deben haber repartido unos papelitos, vamos a hacer algo un poco original, unos papelitos, calabaza y azul, y la idea que quiero es que, pues, recabar vuestras opiniones, ¿no? Yo he venido aquí a aprender, yo no he venido aquí no solamente a soltar el rollo. Entonces quiero averiguar y vamos a hacer un sistema democrático para ver cómo va todo esto. Entonces vamos a empezar. Escoged uno de estos 4 puntos y decir cuál es vuestra motivación principal. Porque os gusta, porque es vuestro trabajo y tenéis que hacerlo, porque os dejan o porque os evalúan. Pensad en uno. ¿De acuerdo? Y a continuación, hago trampa. Los que hayan pensado en uno entre el 1 y el 3, que levanten el naranja y el que piense en el... Bueno, ya lo habéis entendido. Tenemos un azul, eso está bien, ¿no? Yo lo veo azul, o sea, o me he vuelto daltónico por aquí. Tenemos un azul, pero la mayoría es naranja. Yo creo que la mayoría es que estamos en este rollo no porque nos evalúen, sino porque realmente lo disfrutamos, creemos que es lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra motivación principal. Pero la otra cosa es que nos evalúan. Es decir, sí, nos gusta, pero nos evalúan, nos juzgan por nuestras publicaciones. Dios mío. Bueno, pues ya que estamos haciendo una cosa que nos gusta, que nos motiva y todo esto, no rompáis los papeles que os voy a hacer votar más veces, ¿eh? O sea, digo, si alguien está haciendo pajaritas, por favor, la papiroflexia después. Si nos juzgan por nuestras publicaciones, ¿por qué no aprovechar de hacer todo aquello que nos gusta y publicarlo en uno de estos sitios donde nos dicen que tenemos que estar publicando para que nos den la acreditación, el sexenio y todas estas cosas que nos obligan a hacer? Bueno, pues un poco de esto va esta conferencia. De esto y de muchas cosas más, porque ya puestos que me dejan hablar, voy a soltar el rollo así con alegría. Entonces, primero, ¿por qué publicar? Un poco ya lo hemos contestado.
en el fondo, viendo por qué queréis innovar, pues creo que un poco se contesta por qué publicar. Pero lo que voy a empezar, quiero hacer una pequeña cuña y hablar del negocio de las publicaciones. Este libro, que es muy recomendable, es un libro muy bueno, y os recomiendo, el capítulo 12 habla sobre las publicaciones y la obligación que tenemos los profesores de publicar. El libro se puede comprar pues normalmente, pero además los autores lo han dejado para que os podáis descargar capítulo a capítulo. Y aquí tenéis pues, el enlace al capítulo. Evidentemente, este enlace no lo vais a copiar, con lo cual he pasado al Bizu, que ya ha colgado amablemente, un documento que tiene que estar en el web con todas las direcciones y todas las referencias que utilizo, más una serie de tablas que voy a utilizar y que no vais a poder ver probablemente. Pero bueno, para demostrar que esto se puede hacer, está la documentación adicional y no las transparencias. Bien, algunos números. Las publicaciones científicas mueven más de 21.000 millones de dólares, cifras del 2009. Básicamente por 3 editoriales, Elsevier, Springer y, bueno, esto no sé si es Wiley, que ocupan el 42% de la cuota de mercado. Para hacernos una idea, Elsevier, la parte académica, porque tiene otra parte, ha tenido estos beneficios del año 2009. ¿Y esto cuánto nos cuesta? Porque dice, vale, este es el negocio editorial, pero ¿cuánto le cuesta a la sociedad que es la que nos paga? Un detalle interesante, 2007 Reino Unido, el tiempo que dedicamos los académicos en preparar artículos para publicar en revistas peer review en Inglaterra se calcula en 1.600 millones de libras anuales. Esto es lo que cuesta el tiempo que estamos preparando publicaciones. Los revisores dedican 200 millones de libras anuales a revisar artículos. Y a la editorial le cuesta 70 millones de libras publicar todo esto. Y luego tienen pues, algún que otro beneficio. Esto es lo que quiero porque quiero poner reflexiones, ¿no? Y incluso me gustaría que algunos de estos que deciden cómo nos juzgan, que fueran conscientes de esto. Porque para mí las publicaciones, pues en el fondo es un negocio en el que nos obligan a participar. Nos obligan a participar porque está montado de una manera determinada. Y no es que estén totalmente en contra, pero no lo tengo muy claro. Entonces, primera reflexión. ¿Creéis que son las editoriales, estas, las que deberían ser las encargadas de decidir cómo se disemina esta información, gestionar la diseminación de la ciencia? Unanimidad. Unanimidad azul. Supongo que todo el mundo lo tiene claro. Bueno, mi opinión es, pues sí, es un poco esta, ¿no? O sea, no siempre una gente, sobre todo la que está metida en el negocio, es la que ve el futuro. A veces la cosa es tan innovadora, presentamos algo tan rompedor que no lo pueden ver. Y entonces a veces se niegan a publicar algunas cosas. Es curioso, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí queda la reflexión. ¿Se puede cambiar el modelo? Bueno, el año pasado un premio Nobel dijo que no pensaba publicar más en Nature, ¿cuál más era? Cell and Science, porque decía que distorsionaban el proceso científico realmente. ¿Hace falta llegar a esto? Hombre, pues no, pero la verdad es que es un punto de reflexión muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, para ver esto, pues están las alternativas del Open Access, que espero que todo el mundo tenga controlado, porque por si acaso no lo sabéis, a partir de un cierto momento, el gobierno de los Estados Unidos decidió que todo lo que se publicaba de investigación financiada por el gobierno no podía publicarse en un sitio donde no podía acceder la gente libremente. Lo cual es lógico, te doy dinero para que investigues, lo publicas y te doy a ti dinero para que investigues y para leer su trabajo tienes que pagar. O sea, esto es una malversación de fondos públicos con perdón. Y entonces, bueno, pues esto lo exigen, ¿de acuerdo? Y entonces está saliendo todo el movimiento del Green Open Access para que, por ejemplo, puedas poner en repositorios públicos un preprint de tu trabajo en algunos sitios, o el Golden Open Access, que tiene otras revistas donde el acceso es totalmente gratuito. Cuidado, porque según qué contrato tengáis para vuestra investigación, sea del tipo que sea, estáis obligados a publicar en abierto. Quiero decir que depende, miraros la letra pequeña de quién os financia vuestra investigación, porque os puede estar exigiendo que publiquéis en código abierto, y en Open Access, y alguno puede que no lo esté haciendo. Y el día que te vengan a mirar en qué has gastado los dineros, a lo mejor te ríes mucho. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuidado porque aquí hay un punto también que algunas editoriales, Elsevier y algunas otras, se están apuntando al Gold Open Access, pero con un sistema. Dice, vale, yo lo publico en abierto, pero tú pagas. Es decir, estas editoriales hacen que los artículos estén solamente accesibles para los socios, por decirlo de alguna manera, que pagan la cuota, pero tú como autor puedes decidir ponerlo en abierto, pagando la módica de entre 1.000 y 3.000 dólares, dependiendo de la revista. Claro, esto supongo que debe ir muy bien para la gente que recibe fondos en Estados Unidos, que recibe una pasta gansa, pero los que recibimos, las miserias que recibimos, pues 3.000 euros, 3.000 dólares es una pasta. Pero bueno, esta es la parte de la reflexión. Sigamos, volvamos. ¿Para qué publicar? Pragmáticamente. Somos lo que publicamos. Esto no sé quién lo dijo en un momento, pero para ciertos entornos somos exactamente lo que publicamos. Yo creo que nosotros tenemos que ir más allá de esto y decir, a ver, es que si realmente nos gusta deberíamos publicar porque, bueno, porque hacemos comunidad. Hacemos comunidad y el ejemplo lo tenemos aquí. ¿Vale? Hacemos comunidad y la comunidad es positiva. El problema que tiene la comunidad de la educación en informática o en ingeniería en general, pero voy a particularizar para informática, es que una comunidad investigadora se organiza de la siguiente manera. Hay una serie de investigadores afiliados a unas ciertas instituciones, escuelas, departamentos, lo que sea. Hay individuos o grupos que lideran ciertos campos. Hay fronteras. Está muy claro, de limitación, está muy claro que es investigación en, yo qué sé, inteligencia artificial y ingeniería del software. Y aunque haya un puntillo por en medio, está claramente delimitado. Y por otro lado, el último punto es que hay lugares para diseminar el conocimiento. En el caso de la educación, en ingeniería o en informática, no hay instituciones, no hay departamento de enseñanza de la ingeniería. No hay una facultad de enseñanza en la ingeniería. Tampoco hay individuos, bueno, sí que hay individuos que lideran campos, pero a tiempo parcial. O sea, básicamente no se dedican a eso. Es excepcional que alguien se dedique a esto. Las fronteras no existen. O sea, están totalmente mezcladas las cosas de diversas ingenierías y encima están mezcladas con cosas de psicología, pedagogía y otras cosas. Para mí eso es bueno. O sea, eso permite pues, un intercambio de información entre diversos entornos que para mí es muy positivo. Lo único que tenemos son los lugares para diseminar el conocimiento. Estos sí que los tenemos. Y bueno, en estos me voy a centrar un poco, porque vamos a hablar de dónde publicar. Primero en congresos. Los congresos permiten muchas cosas, en particular hacer networking. O sea, esto de juntarte con gente, hablar de cosas, recibir ideas, ¿vale? Esto solamente leyendo artículos no funciona. Yo siempre he dicho que aprendo mucho en las GENUI, pero casi aprendo más en los cafés y en las cenas de lo que aprendo propiamente viendo las... Y mira que aprendo cosas, pero propiamente viendo las presentaciones. Porque luego pillo al presentador y disfruto mucho hablando con él. El networking es muy importante. ¿En qué congresos? En GENUI, por supuesto. O sea, ¿qué os vamos a decir? Entonces, bueno, ya sabéis, si alguien no lo tiene claro todavía, pues Joe nos mantiene las actas, podemos consultarlas, pero si nos vamos a otro tipo de congresos, mis favoritos generales son el SIGSE, ITICSE, ICER y FIE. Son mis favoritos. ¿De acuerdo? Pero eso no significa que necesariamente sean los mejores, ni los más valorados. Por ejemplo, hay un congreso en enseñanza de la parte de inteligencia artificial que está muy, muy bien valorado en el core. Por ejemplo, es una estrella en el core. Pero lo que pasa es que ahí solo podéis los que vais a la parte de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, que no estoy en ese campo, pues no puedo publicar. Por eso, hablando en general, pues tenemos estos. Mantengo una página de llamadas a la participación, que actualizo 2 veces al año aproximadamente aquí. Insisto, todos los links están en el documento, pero hay muchos más, ¿vale? También tengo una lista de congresos disponibles en mi wiki, donde podéis consultar, mirar y espero que coger inspiración para ver dónde podéis publicar. Entonces, ¿cómo nos evalúan? Bueno, cada noviembre en el BOE sale la lista de cómo van a evaluar los sexenios, que en el fondo es lo que luego sirve para valorar absolutamente todo. Entonces, en el BOE va por áreas y en el área de computación, telecomunicaciones y no me acuerdo qué más. Básicamente, bueno, tenemos 2 cosas, que son las revistas del JCR,
que todos conocéis, todos habéis sufrido esto, o sea, no es ninguna novedad, y somos la única área que yo recuerde que también cuentan los congresos. A ver lo que dura. Supongo porque se han dado cuenta que los congresos en el área de informática tienen un papel que en otras áreas a lo mejor no tienen. Pero luego cuando pides el sexenio o pides una acreditación tampoco te lo cuentan igual. Eso lo tenemos que tener muy claro. Con lo cual me voy a centrar en JCRs. En el Science Edition, que es el único que cuentan del 2012, cuando cerré las presentaciones esta semana pasada, no había salido el 2013, no sé si ha salido ya, suele salir por esta época, pero he estado muy ocupado aquí como para mirarlo. Entre sidra y sidra era muy complicado. Entonces salen todas estas revistas, insisto, no hace falta que las copiéis si no queréis, pero bueno, todas estas revistas que están en el JCR, en algunas en muy buena posición y donde se puede publicar. Un ejemplo, el Journal of Engineering Education es una revista muy interesante que, fijaros, desde que sigo esto y lo mantengo, el factor de impacto es bastante alto, pero lo importante es esto. Por ejemplo, en el área Education Scientific Disciplines ocupa la posición 4 de 34, lo cual en mi código es verde porque significa que está en el primer cuarto. Tengo códigos, amarillo significa que está en el primer tercio, que a veces decían que eso era lo que también contaba, ¿vale? Azul es que está en el segundo cuarto sin estar en el primer tercio y todas estas cosas. Podéis ver que hay revistas que realmente son de las que tendrían que contar, o sea que la gente lo valoraría. No voy a ir una por una porque esto se convertiría en algo muy aburrido, pero sí hago un resumen. Tenemos 12 revistas JCR, 2 están en el primer cuarto, 3 más están en el segundo cuarto, el resto son simplemente JCR, pero cuentan como añadido, a lo mejor necesitáis pues alguna de primera categoría. Y si queréis, yo mantengo un análisis completo que actualizo una vez al año cuando me llega lo del JCR, cuando me llegue el del 2013 lo actualizaré. Normalmente lo hago en julio, pero este año estoy especialmente cansado, con lo cual igual me espero a septiembre al examen de recuperación y lo hago entonces, porque ahora mismo no sé. Bueno, vamos a ello. Ya sabemos, nuestro objetivo, JCRs. ¿Por dónde empezamos? Pues antes de un JCR, lo siento, no puede llegar allí sin haber pasado por unas fases anteriores. Normalmente, siempre hay excepciones, pero lo normal es que empieces a que yo voy a publicar una pequeña cosa, un trabajo previo, un trabajo inicial, luego lo publico en un congreso, recibo un cierto feedback, aprendo, me cuentan, veo aquello, diseño un experimento nuevo y al final sí. Al final ya saldrá otra cosa. Otro punto muy interesante, sobre todo porque recibes un feedback importante por parte de los revisores, es la revista de AENUI, Revisión, que creo que el web ya no va a ser pero bueno, no sé si... Es igual. Ponéis Revisión, Educación, Informática y voy a tener suerte y llegáis. O sea que no os preocupéis. Pero son buenos sitios donde recibir muchos inputs, recibir ideas, ¿de acuerdo? Para ir preparando una cosa de estas que nos van a exigir, ¿vale? La calidad que nos van a exigir. Entonces, ahora ya sé dónde más o menos y cómo voy. ¿Qué puedo publicar? Claro, dices, bueno, ¿qué voy a publicar? ¿Mi plan de estudios? Pues vamos a hablar un poquito de estos. Primero, pregunta, democracia. ¿Qué es lo principal? ¿Un buen artículo o enviarlo al foro adecuado? A ver qué me contestáis. Mayoría de azules, o sea, foro adecuado, algunos naranjas, que igual son 40, 60-40, sí, a ojo. ¿Vale? Pues yo también voy a contestar, lo siento, es enviarlo al foro adecuado. Si alguien ha pensado que es un buen artículo, si estamos pragmáticos, no. A ver, un artículo mediocre, vamos a decir mediocre, en el foro adecuado puede entrar. El mejor artículo del mundo, en el sitio que no toca, te lo comes con patatas. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy clara si nos dedicamos a esto es ¿dónde demonios envío mi trabajo? Esto es el primero. Y para eso lo mejor es tener claro qué estoy haciendo. Yo tengo una clasificación que es mía y solo mía, lo siento, o sea, es de mi experiencia, cualquier otro que lo hubiera hecho diferente, por lo tanto no me discutáis por qué 7, por qué no. Mira, es mi clasificación. Este tipo de trabajos, de hecho son 6, este tipo de trabajos.
El primero de todo es el survey. Todos sabéis lo que es un survey, ¿vale? Una recopilación de información que tenemos, por ejemplo, un ejemplo, pero en formato libro, es este libro que recomiendo a todo el mundo, Engineering Education, de John Haywood, que es un libro entero sobre miles y miles y miles de artículos en revista, artículos en congresos, especificando qué decía más o menos cada uno, contrastando teorías, diciendo, tenemos estas teorías y esta teoría la hizo fulanito y la defendió el otro, este se peleó con el otro que hizo no sé qué, ¿vale? Es un libro absolutamente recomendable, carísimo. Carísimo, pero oye, una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Yo lo recomiendo mucho. Que si escribís un artículo de tipo survey, pues puede ser, por ejemplo, si hacéis una tesis en temas de estos, como tenéis que preparar un trabajo previo, estado del arte y todo aquello, pues para allá. Ahora, eso sí, no solamente es un listado. Tenéis que ser críticos con todas las ideas y además ser neutrales. Esto es una cosa fundamental. Segundo tipo, herramientas, que a su vez divido en dos. Artículos de definición y uso de herramientas, donde tú propones una herramienta nueva, y dices, bueno, pues mira, yo he desarrollado, yo qué sé, un programa que corrige prácticas, yo qué sé. Luego hablaremos de cómo pueden ser los programas. Haces una definición y dices, vale, pues lo mío en una revista. Cuidado, sin uso no cuela. Es decir, tienes que definir cuál es tu programa y además tienes que hacer unas medidas del uso que estás haciendo y del impacto que tiene. Hay otros que son solamente de uso, es decir, tú no has creado la herramienta, pero estás cogiendo una herramienta que ya existe y le das una vuelta de tuerca y lo utilizas para algo que no lo utiliza todo el mundo. Entonces son estos que son solamente de uso. Descriptivos. Estos son un poco diferentes. Son, por ejemplo, si defines el temario de una asignatura nueva o un plan de estudios o temas, por ejemplo, aquí entran también, por ejemplo, la discusión de qué cantidad de mujeres están estudiando ingeniería en informática, entran dentro de los descriptivos. La influencia de Bolonia en los planes de estudio de España entran en los descriptivos. Son artículos que también son muy interesantes y aunque no los creamos, tienen su foro y además en los JCRs. ¿Vale? Sobre todo se trata de saber dónde meterlo. Estos suelen ser, pues eso, descriptivos. No necesitas muchos datos detrás, ¿vale? O sea, he visto alguna cosa de este tipo hoy mismo. O sea que hay cosas muy interesantes aquí. Los de innovación. Aquí los tengo divididos en tres partes, dependiendo de cómo han tomado los datos. El tipo Marco Polo, el nombre no es mío, el nombre de Guzdial era Joe, ¿te acuerdas? No me acuerdo de quién era, pero en fin. Le puso un nombre que me gustó mucho. Me gustó mucho. O sea, básicamente el artículo tipo Marco Polo es: fui allá y vi eso. Fui a la China y vi una muralla. Es decir, no aportas nada más que tu sensación de que probé esto y, oye, estoy contento. Básicamente impublicable en ningún sitio. Pero, bueno, también tiene algún foro pequeño donde a lo mejor puedes colocarlo, pero no. Necesitas datos. Esto lo estamos viendo y además me gusta porque conforme voy viendo más GNUI, cada vez hay más artículos que están aportando datos. O sea, me está gustando cada vez más ver cuánta gente está poniendo estadísticos, está realizando experimentos muy bien montados que son aspirantes. Es decir, por favor, no os quedéis aquí. Venid aquí a GNUI, explicádnoslo, disfrutemos, hablemos, lloremos juntos y luego para allá. ¿Vale? No lo dejéis. Bueno, aparte de los de Marco Polo, están los que tienen estadística descriptiva, que básicamente pues, tienen medias de las notas, tienen bueno, desviaciones estándar, en fin, ya sabéis lo que es todo esto, y que normalmente trabajan sobre, esto es importante, sobre grupos de datos completos. Es decir, la nota de todos los alumnos, unas encuestas, ¿de acuerdo? No tienen muestras. Las muestras van más para el de análisis estadístico, donde empieza a plantear hipótesis, empiezas a coger una muestra, puedes poner o deberías poner un grupo de control, ¿vale? Y puedes empezar a mirar todo esto. Esto lo tengo un poco en el aire porque está a caballo entre innovación e investigación. Entonces aquí ya empieza a no tener clara la frontera. O sea, ¿qué es innovación, qué es investigación en estos puntos? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como también lo tengo en investigación, pues lo paso para aquí. En investigación he encontrado 4 tipos de artículo. Los de estado de la situación, ¿vale? O sea, qué es lo que pasa en este mundo, cómo estamos, ¿vale? Bueno, que no, o sea, pues por ejemplo, bueno, temas de género también entran aquí,
¿de acuerdo? Temas variados al respecto de, pues en nuestra universidad estamos en esta situación, hacemos todo esto, pero con números. ¿Vale? O sea, diferentes de los que había explicado antes, que eran descriptivos. Esta mañana hemos visto uno de la Universidad Politécnica, la Politécnica Secas de Madrid. ¿Está por aquí? ¿Ha huido ya? Bueno, pues se ha ido, pero he visto uno, por ejemplo, que era muy adecuado a esto. Otro de debilidades, fortalezas. Analizar una asignatura, un plan de estudios, pues qué parte buena tiene, qué parte mala tiene y cómo podíamos atacar y mejorar estos puntos. Otro tipo de artículo es el formulativo, este es el más complicado para nosotros, que es cuando establecemos una nueva teoría. Hay 8 tipos de maneras de aprender entre los estudiantes de informática, por ejemplo. 8 porque sea potencia de 2, si son de informática tiene que ser una potencia de 2, pero lo que sea, o sea, una cosa que aportas una nueva teoría. Esto está más a caballo con la parte de psicopedagogía y es donde menos nos metemos normalmente. Pero bueno, podemos publicar artículos de estos. Y por último, esos que ligaban con lo que hablaba antes de la innovación, los de investigaciones empíricas, aquellos que requieren un experimento bien organizado. Un experimento bien organizado significa hipótesis, un buen análisis de estado del arte, cómo voy a tomar las medidas y validarlo, qué medidas he tomado, qué resultados hay, validación de la hipótesis. Todas estas cosas y no se pueden hacer cuando has empezado algo. Es decir, esto requiere una planificación previa. Es quizá lo más importante. Tú no puedes hacer una innovación y luego decir, voy a ver cómo ha ido. No. Yo voy a planificar una innovación y voy a ir desde el principio. Es decir, 6 meses antes voy a pensar cómo voy a tomar todos los datos, si es válido tomarlos de esta manera y no puedo cambiar, o sea, no puedo cambiar de pelota a medio partido. ¿Vale? No puedo hacerlo. Las reglas son las que hay. Y tenemos que ponernos serios con esto. Estos son los más complicados, requieren un tiempo, pero son los que van al nivel más alto del JCR. Con lo cual, pues oye, ya que os ponéis y voy a probar esto, podemos pensar, oye, ¿y si lo pruebo pero en plan bueno? En plan aquello, además sabemos hacerlo, ¿no? Todos hemos tenido que hacerlo en nuestras tesis, cosas así o cosas similares. Por lo tanto, no es un problema. Por último, tenemos el tipo de reflexiones, que es a mí el que más me gusta, pero este no me van a aceptar ni uno, porque para esto lo que tienes que ser es ser un pope. O sea, aquí David López presenta un artículo de reflexiones en el Journal of Engineering Education y me va a decir, pero ¿tú quién eres, chaval? O sea, aquí tienes que ser alguien importante para reflexionar. Un mindungui como tú no tiene derecho a reflexionar o algo así, no sé. En fin, es complicado. Pero bueno, existen. Y lo que son muy buenos estos son de leer, porque son súper inspiradores. O sea, estos si cogéis artículos de estos, inspiradores. Muy bien, esta es la lista. Entonces, ¿dónde publicar? A ver, verde significa buen foro. Al final, GNU revisión. Oye, aquí todo, de verdad, envíalo todo. Si no, los revisores ya dirán que no, pero aquí envíalo todo. Después, otros, pues bueno, tienen cosas más adecuadas. Verde, adecuado, amarillo, he visto alguno, pero no es lo habitual. Blanco, los he visto rara vez o nunca. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las gráficas que tenéis. O sea, estas tablas son las que tenéis en el web, porque copiarlas aquí y hacerle fotos, bueno, alguien está haciendo fotos, pero bueno, copiarlas aquí es un lío, por lo tanto está en la documentación. Y esto lo tenemos pues, para los 5 congresos que decía y para las 12 revistas, ¿vale? Puestas aquí, desde el Journal of Engineering Education, que veis que es muy selectivo en el tipo de artículos que coloca, a Computers and Education, otro que es primer cuarto, pero que está basado básicamente en herramientas. Este es uno que te engaña, porque tú piensas, Computers and Education, voy a explicar innovaciones en informática, y dices, no. Innovaciones del uso de la informática en la educación. ¿Vale? O sea, hacer un puzzle de Aronson en informática aquí no cuela. Tiene que ser herramientas. Igual que es esto, bueno, pues tenemos las 4 siguientes y las otras. Las pongo aquí no solo de muestra, porque bueno, las veréis, aquí tenéis, la podéis consultar. Tampoco vamos a discutir mucho más, porque bueno, esto lo he sacado de un taller que doy, que imparto de vez en cuando, y donde ahí nos dedicamos a fondo a machacar más cosas y a hablar de más. Pero pensaba que esto no era un taller, esto era una conferencia, tenía que ir por otros derroteros. Entonces, una vez sabemos en qué revista nos tenemos que ir, entonces tenemos que escribir el artículo. Vale, ya sabemos lo que queremos, sabemos cuál es nuestro target, tenemos que hacer todo esto. ¿Cómo escribir un buen artículo? Porque a veces también fallamos en esto. O sea, hacemos, bueno, pues
aquí solo os puedo decir que el movimiento se demuestra andando, a caminar se aprende cayéndote y que lo único que puedes hacer es mirar que hay gente que hace esto muy bien. Este libro para mí es genial. Es un libro que recomienda cosas como cómo escribir un abstract, pero en plan aquello de tantos párrafos, céntrate en esto en el primer párrafo, céntrate en esto en el segundo párrafo, cómo escribir unas conclusiones, 3 párrafos de este tipo, de este tipo, de este tipo, cómo hacer una gráfica que intente demostrar esto. Es para mí una Biblia. ¿De acuerdo? Entonces lo recomiendo profundamente porque va muy bien. Y luego hay otra segunda recomendación. Una vez tenéis vuestro target, evidentemente leeros todos los artículos que podáis de la revista a la cual queréis ir, porque hay que empaparse del estilo. Esto, bueno, supongo que no tendría que decirlo, porque me va a decir, hombre, claro, pues hombre, claro, pero bueno, lo digo por si acaso. Después, fallos típicos a la hora de escribir. Lo he dividido en 2 partes. Los generales, que son para cualquier tipo de investigación, sea en educación o sea de otra cosa, que son básicamente, bueno, esto, que ya los conocéis. Los 2 primeros son típicos, ¿vale? Pues no tiene soporte adecuado o los resultados están mal sacados, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Pero hay cosas que la gente no cae. Por ejemplo, cambio de estilo de escritura de un artículo entre 2 personas. A ver, el artículo lo diseñan 2 personas, pero lo escribe una. No puedes tener un cambio de estilo a medio artículo porque te funden. ¿Vale? Segundo, no seguir el formato. Y esto parece una tontería. Aquello dice, bueno, no sigues el formato, pero luego la versión final ya lo tendrás. No. A ver, pensemos, yo soy un editor de una revista buena. Tengo más artículos que recibo de los que puedo publicar. Puedo elegir. ¿A quién voy a coger? ¿Al mejor o al que me va a dar menos guerra? Porque si viene un tío que no es capaz ni de... tiene los santas narices de no seguir el formato, cuando le pida algo va a hacer lo que lo están grabando, que va a hacer lo que quiera. ¿Vale? Entonces, el editor ya se encarga de alguna manera de decir, tú, fuera. Y luego, bueno, todos nos creemos que hablamos inglés, pero bueno, lo hablamos a nivel medio, que dicen... Con lo cual es bueno, un dinero muy bien invertido es pillar a por mucho que nos creamos que lo hacemos bien, es pillar a un nativo, porque hay que hacerlo a nivel nativo. Cosas más específicas de educación. Mucho contenido técnico sin aporte pedagógico. Esta es la cagada mayor, ya lo he dicho, que lo están grabando, que no. Esto es lo peor que podemos hacer. O sea, hacemos una herramienta y la explicamos como si fuera una revista de ingeniería del software. A ver, ¿dónde está la aportación pedagógica de esa herramienta? Que esté hecha en Python o en lo que sea, importa 3 pimientos. La idea es, ¿cuál es la aportación pedagógica? ¿Qué ganamos? ¿Cómo enseñamos mejor? Ese es el kit del artículo. Después, aportaciones de técnicas probadas sin aporte significativo. Yo cojo una cosa que todo el mundo usa, digo, he cogido Moodle y he hecho un curso en Moodle. Dice, ¿y lo voy a publicar? Pues no. O sea, ¿quién va a querer leer otro curso más de Moodle? O sea, o tienes algo realmente que aportar, o esto ya lo han publicado 500 veces. Entonces, el hecho de que tú lo hayas descubierto ayer no significa que aquello sea una novedad. O sea, no sé si me explico. He intentado suavizarlo, pero en fin. Contenidos obsoletos, es increíble, pero hay gente que, esto me lo comentaba un editor, que le han enviado cada cosa diciendo, pero esto hace 10 años que no se explica, hace porro. Y, o sea, aquello que dice, van a explicar una cosa y dicen, no, si esto ya no lo explica nadie, ninguna universidad está explicando estas cosas. O sea, actualizar contenidos. Y luego hay uno muy grave, que es poner opiniones personales. Evidentemente hay artículos de reflexión. Ahí podéis poner todas las opiniones personales que queráis. Pero las opiniones personales no se pueden poner en un artículo científico. Si no lo ponemos en un artículo de memoria catch, ¿por qué lo vamos a poner en un artículo de educación? Por mucho que digamos, para mí que los alumnos no estudian, o sí estudian, o no sé qué y tal, es mi opinión. Y mi opinión es mía. Y se acabó. O sea, no puedo poner cosas de estas. Sigo. ¿Qué es innovar? Esto se puede... Mientras os miráis el chiste. ¿Qué es innovar? Un ejemplo gastronómico, ¿no? Porque a veces hay que ver las cosas en perspectiva. La primera persona que batió un huevo y hizo una tortilla fue un innovador. Una pregunta tonta, pero antes no había tortillas. O sea, este fue un innovador. Entonces, ahora seguimos. Vale, este inventó la tortilla. El que pensó en la tortilla de camarones, que Juanjo y yo compartimos una cierta pasión sobre la tortilla de camarones, este fue un innovador. Y el que pensó en la tortilla de jamón, y el que pensó en la tortilla de patatas,
Y aquí hay otra cosa, o sea, sabemos que además hay escuelas, la tortilla de patatas con y sin cebolla, ¿vale? En la educación pasa lo mismo, ¿hay estilos o no hay estilos de aprendizaje? Pues con cebolla o sin cebolla. O sea, estas cosas pues conviene pensarlas un poco antes de empezar a plantearme estoy siendo innovador. ¿Vale? Y para ver si sabemos lo que es ser innovador o no, o qué queremos que es ser innovador, volvemos a la democracia. ¿Pasar los apuntes a PowerPoint es innovación? Mira, parecemos cuando el Alonso iba de azul, todo azul. Vale. ¿Crear un corrector automático de prácticas es innovación docente? Aquí estáis dudando, algunos sí, otros no. A ver, la pregunta es, ¿crear un corrector automático de prácticas puede ser una innovación, quizá, en ingeniería del software? Pero si no ofrece un feedback, no ofrece algo pedagógico, no es una innovación docente. Esta es la parte que creo yo que deberíamos tener muy clara. ¿Usar el puzzle de Aronson es innovación? Si no sabéis lo que es el puzzle de Aronson, entonces tenéis que leer un poquito más, ¿vale? En fin, los que no lo sepan es aquello, una metodología que están utilizando desde el año 70 y poco. Como hemos hablado algunas veces por aquí del puzzle de Alonso, que lo he oído más de una vez, pensaba que era un buen ejemplo. Es que es una tecnología muy vieja. O sea, si nosotros lo incorporamos a nuestra docencia, lo que tenemos no es una innovación. Lo que tenemos es un arma más en nuestro arsenal de cosas para hacer innovación, bueno, para hacer una buena educación. Pero no es necesariamente una innovación, a no ser que se nos ocurra algo que nadie haya hecho antes. Pero esto a veces es complicado. ¿Usar una herramienta para enseñar trabajo en equipo y cómo coordinarlo? Que son más difíciles, ¿eh? Os tenéis que mojar. ¿Veis? Aquí empezamos... No, me encanta. Estamos 50-50, no sabría para dónde inclinarme. ¿Por qué? Porque todos estamos igual de dudosos. O sea, es que depende, tendríamos que mirar que... Si lo único que quiero demostrar con esto es que tampoco está claro. ¿Vale? O sea, depende de muchas cosas. Sustituir el examen, esta le tengo cariño. Sustituir el examen final por otras actividades es innovación. Todo parece más azul, aunque hay algún neutro, hay algún naranja, pero bueno, depende. También hay cosas que se están haciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante no es eso, lo importante es decir, vale, yo hago una cosa, tengo que averiguar si es innovación, esto es importante, y luego, si hago un artículo, tengo que tener muy claro si tengo éxito. O sea, que mi recomendación, si hacéis una innovación, la que sea, es que os miréis uno de estos 5 puntos que son los típicos de cómo saber si una innovación en la empresa funciona, os centréis en uno y digáis, este. Si tenéis 2, genial, pero os centréis en uno, este. Y este es uno de los leitmotiv de mi artículo. Decir, es que gano esto, y decirlo cada poco tiempo, y gano esto, y recordarlo, y machacarlo, y centrarnos, gano esto, porque esto es lo que quiero hacer. Evidentemente la innovación tiene riesgos. Todo ha ligado con el chiste anterior. No sé si sí, creo que lo permite ver la resolución. Tiene riesgos, te puedes pegar una bofetada. O sea, que innoves no significa que la cosa vaya mejor. O sea, de hecho, una de las grandes preocupaciones que supongo que tenemos todos es que voy a probar no sé qué. ¿Vale? Y de repente dices, ostras, ¿y si va peor? ¿Vale? O sea, es todo un riesgo innovar o aquello. O sea, entonces, no sé, Miguel Valero siempre dice aquello de poquito a poco, ¿vale? Hace una pequeña cosa, mira a ver si funciona bien, ataca, organiza. ¿Vale? Tenemos toda la parte de intentar, bueno, pues intentar probar una innovación, aprender qué hemos hecho, dar una segunda iteración, ¿de acuerdo? Todas estas cosas son interesantes. Luego hay otro riesgo, que es cuando coges a un profesor que no sabía nada de esto, lo pones en un curso y de repente se anima. Esto también a veces es peligroso, porque entonces empieza con la famosa curva de Gartner, que empiezas a subir, se le ponen las cosas y decir, es que voy a probar no sé qué, lo va a probar todo, va a hacer 30 años de innovación docente en un curso. Así, pof. Trabaja como un negro, se le ocurren las 1001, lo prueba, hace aquello y luego dice, joder, mis alumnos no les gusta, he trabajado un montón, un estrés, una cosa, entonces baja aquí hasta llegar al abismo de la desesperación más absoluta, diciendo, no vuelvo a innovar en la vida. Bueno, aquí es el que tenemos que empujarle un poquito y decir, venga, que no era ni ahí ni allá, es aquello, la meseta
de la productividad famosa es otro de los riesgos de la innovación, ¿no? Que hay gente que se lanza y se lanza a tumba abierta y a veces es complicado, pero bueno. Entonces vamos a hacer más reflexiones. Esta no voy a pedir que votéis porque es que no sé yo la respuesta, pero la pregunta es, si lo que quiero es que pensemos todos, pues pensemos. ¿Cuál es la unidad mínima de innovación educativa? O sea, es hacer una actividad. Si hago una actividad, bueno, hago una actividad y ¿qué pasa con el resto? Porque si el resto son las normales, esta actividad, ¿qué pasa? ¿Que es disruptiva? Entonces lo voy a hacer en todo un tema, ¿no? O sea, tengo 4 temas y voy a hacer 3 temas así y un tema lo voy a hacer diferente. ¿Lo voy a evaluar diferente? Una asignatura. ¿Es una asignatura lo que tengo que hacer? ¿Es toda la titulación y si no hago la titulación entera donde todo sea coherente, no puedo hacerlo? Yo no tengo ni idea. O sea, realmente supongo que doctores tiene la Iglesia que podrán iluminarme en esto, pero yo no lo tengo claro. Pero sí que quiero que pensemos un poquito en cosas de estas. La innovación debe intentar que los alumnos alcancen al menos la misma nota que alcanzaban en media anteriormente. Pregunta un poco tonta, pero, o sea, ¿os sabéis? Bueno, hay mayoría. Ahora están subiendo, los naranjas han subido en segunda oportunidad, o sea que eso está bien. Sabéis todos que, por ejemplo, si pasas de evaluación de un examen a evaluación continua, la media de nota baja. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor aumenta el número de aprobados, pero la media de nota baja. Lo que pasa es que, desgraciadamente, para que el alumno aprenda más, prácticamente la nota es casi lo único que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, también deberíamos reflexionar sobre si la nota es todo lo que deberíamos mirar y si se nos podría ocurrir alguna manera de tener alguna cosa que nos diera indicaciones reales de si hay otra manera de evaluar si aquello tiene un impacto o no. Todo esto, ya digo, son reflexiones. Otra más, la educación estamos a caballo entre las ciencias y las ciencias sociales, pero la ANECA y compañía, digo las otras agencias de calidad autonómicas, evalúan básicamente el JCR Science Edition y no se valora el JCR Science Edition. ¿Es normal? ¿Es una idea buena? O sea, ¿tiene lógica que solo se evalúe el Science Edition y no el Social Science Edition? Azules con casi unanimidad porque había alguien que dudaba si subía o bajaba. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué está tan mal vista la docencia? Porque, reconozcámoslo, o sea, una de las cosas fantásticas que tiene Genui es que nos abrazamos y lloramos juntos. O sea, aprendemos un montón, pero la terapia de grupo es impagable. O sea, aquí esto es lo que tiene, ¿no? Tú dices, si es que Genui es barato, digo, y para lo que menos que 2 psicólogos. Por tanto, esto va bien. Entonces, ¿por qué está tan mal vista? Claro, todos hablamos de la actividad investigadora y la carga docente. O sea, empezamos mal. Esto no es nuevo, o sea, hace muchos años que hablamos de que el lenguaje lo es todo. O sea, que si alguien me dice que el lenguaje tiene que ser, desde el punto de vista de género, sexo, tiene que ser neutro, me empiecen por aquí. ¿Vale? Porque si no, me siento discriminado. Y ya no voy a decir sexualmente, pero me siento discriminado. Porque aquello que me dicen, la carga docente, carga docente. Pero nos damos cuenta de la paradoja. O sea, una universidad que defiende un rigor brutal en la investigación deja que la educación en manos de, no se voy a decir de irresponsables, pero sí de gente que improvisa. Porque no tenemos, como decíamos anteriormente y hemos hablado muchas veces, no tenemos una formación. Nos dan una tiza y eso básicamente es nuestra formación. ¿Vale? Ten, tiza, el temario, los apuntes de otro, las transparencias de otro. ¿Vale? O sea, te dan las transparencias de otro y dices, ¡hala! Chaval, te ha tocado. Entonces, la espontaneidad acrítica, porque normalmente aquello dice, si llevo 20 años dando clase, me vas a contar a mí cómo dar clase tú, que solamente te has hecho un curso de psicopedagogía. Y dices, vale, o sea, bien, ¿no? Entonces, el problema es que, bueno, no estamos formados, se nos exige algo para lo que no estamos preparados y, claro, como se nos exige algo que no estamos preparados, todos los que mandan dicen, vale, yo tampoco estoy preparado, entonces no lo vamos a contar mucho. Porque dice, si no estoy preparado lo voy a hacer mal. Entonces, la solución es que cuente poco. Y esto es una de las cosas que deberíamos pelearnos para que no vayan aquí. O sea, debemos... A mí este me encanta, os dejo que lo leáis.
Yo creo que había que hacer un monumento a la gente que se dedica a estas cosas en lugar de publicar aquello que le prepara para ser catedrático. O sea, no es penalizarlos, es que habría que hacerle un monumento. Otra cosa es si lo de Víctor vaya a la uva de la viña y tal es lo más adecuado, pero realmente ahora cuando preparaba esto me volví a leer todo Mafalda, me reí un montón, pero este me impactó. O sea, me dejó una cosa que no había visto anteriormente aquí. ¿Cuál es el problema? El problema, obviamente, es la obsesión por la investigación. Hay una obsesión por la investigación en la universidad actual que no ha sido siempre, pero hay una obsesión por la investigación y junto con una cosa que, lo siento, aquí voy a ser provocador, junto con el desconocimiento de qué es investigación, porque para cada uno investigación es lo que hace él. Lo que hacen los demás a veces son tonterías. Lo que hace él es investigación y de la buena. Entonces, esto es todo un problema, porque pregunta inocente, ¿vale? O sea, pensémoslo. Nuestras tesis, los que hemos hecho tesis en informática, quien haya hecho una tesis en cosas numéricas porque es matemático o algo así, que piensen en las tesis que se hacen normalmente en informática, ¿vale? ¿Son innovación o son investigación? Esta es dura. Si queréis un momento para pensarlo. No hay mayorías. O sea, diría que hay empate técnico. Es que recuerdo un profesor mío, matemático él, que me decía que los ingenieros jamás podremos investigar. Nosotros innovamos, pero investigar es otra cosa. Entonces, claro, me descolocaba, ¿no? Porque digo, pero, dice, no, investigar es otra cosa. O sea, los ingenieros innováis, mejoráis cosas, pero no investigáis. Entonces, cuando diseño que me invento una memoria cache para hacer, no, eso es una innovación, eso no es investigación. Claro, es muy duro, ¿no? Con lo cual sí que me gusta reflexionar sobre este punto y decir, ¿por qué lo que yo hago sí o no y lo que tú haces y todas estas cosas? Lo quiero lanzar aquí y dejarlo aquí para que todo el mundo le dé una vueltecilla, ¿vale? O si solo podemos, bueno, si realmente tenemos derecho a hacer tesis, ya que nos ponemos así, ¿vale? Porque es que entonces no... Vamos, bueno, pregunta era inocente, pero espero que esta noche os dé unas cuantas vueltas. El otro problema que tenemos actualmente es la obsesión por el área de conocimiento. O sea, tú dices que estás haciendo innovación o investigación en docencia y se te ríen. Dice, ¿cómo que investigación en temas de educación? Eso lo hacen los psicopedagogos. Y entonces, claro, tú añades que saben muchísimo de los problemas que tenemos los profesores de ingeniería. ¿Vale? Porque, claro, saben de eso, saben mucho. Entonces, claro, te lo piensas un poco y dices, a ver, ¿quién tiene que hacer la innovación en educación de la ingeniería? Pues yo creo que los ingenieros. ¿Vale? Igual que la innovación en educación de la medicina, a lo mejor lo tienen que hacer los médicos, que saben lo que es saber un paciente, porque si yo lo único que sé es filología inglesa, pues enseñarle a un médico cómo enseñarle a otro médico, pues es complicado. Entonces, decir, bueno, ¿y por qué no? Claro, ¿qué necesitamos? Necesitamos una reivindicación que llevamos mucho tiempo, pero llevarlo a otro nivel, que es montar programas de doctorado en aprendizaje de la tecnología o en investigación en educación. Investigación en educación de la ingeniería. Perdón, me había dejado la coletilla. Hace falta que existan, que sean reconocidos. ¿De acuerdo? Que realmente digas, vale, existe este área de conocimiento, se puede investigar, se puede trabajar, se puede innovar en todo esto y tenemos que reclamarlo. Va a ser complicado, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Que se dice. Y entonces, claro, llega aquello de la última pregunta. Vale, ¿y todo esto de la innovación y la investigación y tal afecta a ser un buen docente? ¿Qué es ser un buen docente? Mi recomendación, me hizo gracia, llevaba este libro en la maleta en una reunión que fui a ver a Faraón y Faraón me dice, tienes que leerte este libro. Aquí lo llevo. No lo llegué a sacar, pero aquí lo llevaba. Yo lo traía para el AVE da para leer mucho, es fantástico. O sea, yo siempre digo que desde que voy en AVE ha aumentado mi cultura. Este libro os lo recomiendo mucho, está muy bien porque mueve a la reflexión. Lo que explica lo puedes aplicar, no lo puedes aplicar, pero mueve muchísimo. A mí me tocó. Entonces, bueno, insisto, está todo en el documento. Entonces la pregunta, ¿qué es innovar e investigar? A ver, caso, sea un ingeniero al cual le dicen que resuelva un problema. ¿De acuerdo? Desarrollar una aplicación. La desarrolla correctamente
solventa el problema del cliente, cliente satisfecho. ¿Es un buen ingeniero? Pues sí. ¿Ha hecho innovación? Quizá sí, quizá no. ¿Ha hecho investigación? Para mí que no. ¿Pero es buen ingeniero? Pues sí. Entonces la pregunta la vamos a exportar a la educación. ¿Hace falta, o sea, una persona da bien sus clases, se prepara, lo hace, pero no es innovador? ¿Es un buen profesor? Pues yo para mí que sí, pero vamos a pensar un poquito. ¿Qué características debe tener un buen profesor? La primera no voy a hacer votar. Voy a asumir que todo el mundo dice que sí, que debe saberse el temario. Que si aquí alguien me dice, me levanta el otro, me destroza. Entonces, como se hace con los alumnos, cuando no quieres que te contesten algo que no es, contestas tú y sigues. Entonces, planificar bien la asignatura. También voy a asumir que todos me decís que sí, que tiene que organizarse y tal. Saber cómo aprenden los alumnos. Esta os la pregunto. Naranja, 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 mayoría de sís y ¿Tú me estás boicoteando? O sea, este me levanta las dos cada vez. Es aquello para... Es un indeciso. Bueno, como este gamifica no le vamos a hacer mucho caso. La D. Ser un buen investigador. ¿Hace falta ser un buen investigador para ser un buen profesor? Mayoría de azules, mayoría, estoy mirando a ver, hay otro indeciso. Ahora hemos cambiado de indeciso. Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que la investigación y la docencia en muchos aspectos son totalmente disjuntas. Y alguien dirá, no, pero a ver, depende, porque para primero ser un buen investigador no afecta, ¿no? Pero en un curso de especialización, de un máster de no sé qué y tal, digo, mira, si me dices como director de tesis, aún podríamos hablar. Pero yo continúo pensando que no. Que incluso para un máster de estos súper especializados es importante que... O sea, no tiene nada que ver. De hecho, he visto que en algunos estudios que son la florecilla de algunas universidades, donde ponen notas de corte que se quedan en el 12,5 y cosas de estas, ¿vale? Van y dicen, y de profesorado les vamos a meter a los mejores investigadores. Tócate las narices. O sea, esta gente que son los mejores, en lugar de ponerle un buen docente, además de ponerle más dificultad, porque se lo van a poner más difícil, le vas a dar el patata que no sabe dónde tiene la mano derecha y la mano izquierda en docencia. Perdón, pero no. No hay que hacerlo. Aquí opino yo, pero creo que no. Pero también lo hago para provocar, ¿eh? Supongo que después, en un turno de preguntas, discutiremos un poquito más. ¿Publicar en revistas de educación te convierte en un profesor, en un buen profesor? ¿No hacer innovación te convierte en un mal profesor? No os preocupéis, ya contesto yo. Evidentemente, yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Bueno, los indecisos... azul, azul, bien. No, es que igual que creo que no tiene nada que ver ser un buen investigador para ser un buen docente, también creo que no hace falta prepararse a ser un innovador para ser un buen docente o cosas de eso. O sea, creo que no tiene nada que ver. Pero sí que son reflexiones que tenemos que hacer. Porque no es lo mismo innovar que ser un buen profesor. Pero la universidad no solo requiere de buenos investigadores, requiere de buenos profesores, porque si no nos falta la materia prima. ¿Vale? O sea, nos faltan los alumnos que continúen, que no tengan este abandono, que aprendan, que suban, y luego ya los haremos doctores y los haremos investigar. Pero si nos falla la base de la pirámide, se nos cae la pirámide. Entonces, la investigación en educación es otra cosa. Por eso, yo creo que tenemos que separar un poco y decir, a ver, una cosa es que hagamos cosas, nos reunamos aquí, discutamos de lo que hemos dicho, pero a ver, la investigación en educación teníamos que pensarlo como algo más allá y darle las narices a los que dicen que todo esto no es investigar. Es decir, sí, a ver, lo de hacer una innovación o aportar una cosa que todo el mundo utiliza en mis clases, pero que no había aportado antes, esto es bueno. ¿Vale? Pero no es innovación, porque alguno piensa, esto está aportando cualquier tontería y ya cree que está investigando. No, la innovación, la investigación va más allá, ¿vale? Y requiere sus publicaciones y requiere sus cosas, pero es un tema tan digno como cualquier otro, que esto tenemos que reclamarlo, tienen que tenerlo todo el mundo claro. Bien, ya estoy acabando, creo que estoy on time, por lo que me dijeron. Entonces, no voy a poner conclusiones. Sé que dicen que hay que acabar con conclusiones, pero yo soy incapaz de concluir nada de todo esto. Sé que ha sido un poco caótico y tal. Entonces, en lugar de conclusiones, os voy a poner deberes.
que mucho más práctico, porque ya que estamos hablando de innovación en educación, pues voy a poner deberes. Los primeros deberes es que en el aperitivo de despedida, que parece que nos van a hacer en algún momento, os acerquéis a alguien que ha presentado un trabajo y que os ha gustado, se lo comentéis, le digáis dónde podía mejorarlo según vuestro punto de vista, le aportéis algo y lo animéis a enviarlo a un foro de estos, a una revista. Pensad en algo que os ha impresionado y aportadle. No os quedéis con decir qué he ganado yo, sino decir, a ver, ¿qué le puedo aportar a esta persona para ayudarle a enviar algo a una revista? Segundo, seguro que en vuestro centro o departamento sabéis de alguien que hace cosas muy chulas, pero que no las publica. Los segundos deberes es acercaos a esta persona y decirle, oye, ¿tú sabes que hay unas revistas y unas cosas donde podemos hacer y aumentar, pues bueno, todo el lío que tenemos entre todos, que cuanto más seamos, más nos reiremos o más sexenios conseguiremos? No lo tengo muy claro. La última es, vosotros mismos salid de aquí preparándoos a diseñar vuestra nueva publicación. Es decir, pensáis que vais a probar, pero empezad a hacer el diseño y pensadlo con una publicación como objetivo. El objetivo ya sé que es que los alumnos aprendan más y mejorar, pero ya que estamos, aprovechemos el esfuerzo y ya que estamos diseñando, de buen principio pensemos, lo voy a diseñar en formato de mi próxima publicación en educación. Y con esto acabo. Gracias a los que me han invitado, a los que me han oído, y a Quino, pues por su genialidad, porque sin él no hubiera podido hacer esta charla. Gracias. No, llevo ya el micro. Bueno, pues pasamos a un turno de preguntas. Tenemos un ratillo todavía para preguntas, que creo que seguro que hay muchas. Bueno, al César lo que es del César. Muchas gracias por esta charla. Esta sí, me gustó mucho. y es muy de agradecer, porque en esta charla se nota, primero, que eres un experto en esto, o sea, que demuestras que efectivamente investigar en educación es investigar, llamémoslo innovación, llamémoslo investigación, llamémoslo X, y yo creo que has cumplido un objetivo muy importante, que es animar a mucha gente. Yo creo que, y sobre todo la estructuración que hiciste de todo, el buscar los objetivos, estas son las revistas, manda esto aquí, manda esto acá, y los deberes me gustan y yo creo que alguna gente ya lo está de hecho haciendo. Bueno. Así que simplemente eso, darte las gracias porque la charla fue magnífica, excelente. Gracias. Supongo que fue por utilizar transparencias que te he convencido, pero... No, pero ayudaron. Tres preguntas. El profesor que te dijo que en ingeniería no se investiga, se innova, ¿qué formación tenía y qué era su trayectoria? Matemático, doctor en matemáticas, profesor de la rama más matemática de lenguajes. Vale. La segunda es innovación e investigación en ingeniería. ¿Tu opinión? Yo creo que no la diste exactamente. ¿Qué piensas en ingeniería si se investiga o se innova? Es que yo no tengo claro la frontera entre innovación e investigación. De hecho, cuando te pones aquí, dices, ¿qué es cada cosa? O sea, hay gente que la tiene muy clara y es... Bueno, ya me gusta que la gente lo tenga muy clara. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Yo creo que realmente puedes innovar, es decir, hacer cosas que son claramente innovación, y puedes hacer cosas que son investigación. El problema es que las de investigación todavía a veces las tenemos un poco lejos. Creo que la mayoría de nosotros innovamos, pero todavía no investigamos. Es el siguiente paso, tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero yo creo que, creo que se pueden ambas. Y la tercera, que está muy unida a esta, pero la tercera pregunta, que es muy parecida a esta, es en educación, ¿se investiga o se innova? Que yo creo que es muy parecida a la respuesta que vas a dar a la anterior.
Pues que tampoco tengo clara la diferencia. O sea, en educación, ¿qué se hace? Pues que depende. O sea, a ver, innovar... Más que se hace, se puede investigar. Es normal, muchas veces, que las revistas que publicamos, que es de investigación en educación, realmente, desde tu opinión, ¿se está investigando en educación o la mayoría es innovación? A ver, la mayoría de la investigación que he encontrado en educación están en el JCR Social Sciences Edition. Aquellos donde he visto más investigación en educación, no en educación en ingeniería, sino en educación. Es decir, que realmente se están haciendo muchas cosas, y es que es verdad. Además, hay una rama de la didáctica de la matemática, por ejemplo, que no existe en ingeniería, o no la conozco yo en ingeniería, donde la gente hace muchas cosas y llegan a hacer tesis y hay departamentos de estos temas, o sea que realmente se hace investigación. Lo que pasa es que aquí parece que nos haya pillado un poco lejos en toda la banda de ingeniería. Quizás porque somos muy prácticos y somos más de innovar. A lo mejor es eso, no lo sé. O sea, aquí declaro mi incompetencia para contestar esta pregunta. Bueno, felicidades. A mí también me gustó la anterior y me ha gustado esta. Y uniendo y un poco, y bueno, y esto va a ser un poco lo de los abrazos y estas cosas. Porque yo veo, porque hay una cosa que has dicho al principio, que luego se nos ha ido un poco y creo que es importante y en las líneas de sostenibilidad va. Y es el tema del negocio de la publicación. Y veo que en este siglo XXI, y al menos en mi universidad, tengo un caso clarísimo de cómo en un momento dado no toda la innovación es buena. Y cómo innovación que llega sin investigación y sin reflexión puede ser muy peligrosa. Y las siglas son MMOC, si no las he deletreado mal. Los multimedia, online, massive courses. Sí. Pues para que os hagáis una idea, nuestra vicerrectora de repente ha tenido la gran idea y después de años y años y años de negarnos sistemáticamente que entráramos en la formación continua, o sea, no. Allá habéis egresado a los estudiantes y nada más. Ahora de repente ha descubierto que la solución para la formación continua es hacer MMOX. Nos ha dado un mes para presentar propuestas. Propuestas para cursos masivos, abiertos, para un año completo, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, o se van a presentar los que estaban avisados o no se va a presentar nadie. Pero yendo a esa línea, no sé si aquí me estoy metiendo ya en mucho vergenal, pero si las editoriales se están montando el gran negocio, el que no los conozca, desde Camp City hasta Audacity, puede que tengamos ahí, puede que sea para bien, pero puede que no lo sea. El que puede ser, no sé si la sucesora de la universidad clásica, la sustituta, la complementaria o qué. Pero si no reflexionamos sobre eso, si no investigamos sobre eso y no nos preparamos para eso, vete tú a saber quién le va a estar enseñando a la próxima generación qué. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Bueno, sobre la relación MOOCs editoriales, las editoriales son unas grandes defensoras de los MOOCs, más que nada porque esperan que pongas su libro como libro de cabecera del MOOC. Entonces, te pueden dar dinero, o sea que ya que si buscáis financiación para vuestros MOOCs, ofreceros algo y decir, vale, pero haremos este y pondremos vuestro libro como el que tienen que comprarse los alumnos. Y hasta podéis sacar pastas. Me están mirando como diciendo, esto me lo quedo. Bueno, no está grabado, ¿no? Pues ya está. No, pero la idea es que sí que hay mucha cosa de esta de apoyo para esto. Mi opinión sobre los MOOCs, pues yo creo que están ahora mismo en el tope de aquella gráfica, no sé si está empezando a bajar, en el tope de la gráfica esta de Gartner que hablábamos, que las expectativas se inflan, y yo creo que ahora estamos empezando a bajar. ¿De acuerdo? Entonces yo calculo, y además esto nos lo explicaron muy bien el año pasado en GENUI, la charla del gerente, no me acuerdo el nombre. Bueno, en fin, la charla que dieron explicó muy bien que sí, que estamos en la época de que de aquí a 2 o 3 años todo el mundo va a estar echando pestes de los MOOCs y que luego pues, se supone que volveremos a subir y entonces lo pondremos en su justa medida. Su justa medida es que sí, que pueden ser útiles, que pueden ser buenos, pero que ni tanto ni tan calvo. Yo lo que me gusta para mi universidad es quitarle la M. O sea, yo creo que masivos... En mi universidad no vamos a hacer muchos cursos más. O sea, yo por masivos hablo de 100.000 estudiantes.
O sea, yo creo que si mi curso de estructura de computadores 1 no va a tener 100.000 estudiantes ni en toda mi vida, ¿vale? Acumulándolos todos. Mucho menos en un semestre. Ahora, empezar a trabajar en cursos online y abiertos, ¿por qué no? Yo creo que está bien. O sea, si me preguntan mi visión de futuro, es que tenemos que cambiar, sí, la manera de dar clase. Yo creo que tenemos que quitar todas las lecciones magistrales, o la mayoría, grabarlas bien, ojo, aprendiendo el lenguaje de hacer una buena... Porque el hombre del tiempo no funciona. O sea, aquello de que te pones así delante de la pizarra y vas explicando y aquí tenemos aquí una borrasca y no sé qué y tal, eso no es comunicación. El lenguaje de un curso online es totalmente diferente y lo ignoramos. Una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es aprender a hablar ese nuevo lenguaje. Una vez lo tenemos, lo que tenemos que hacer es, para mí, sustituir muchas de las lecciones magistrales por algo que los alumnos puedan ver en vídeo, tirar hacia adelante, tirar hacia atrás, repetir las veces que quieran, incluso en un momento determinado contestar un test y pasar para un lado o para otro dependiendo de si aprendió o no aprendió y tal. Y dedicar nuestra parte presencial, que no hay que eliminar nunca, a discutir. Que en el fondo es el sistema que utilizaban hace 2000 años los maestros, que te explicaban algo y de venga, hablemos. Y discutamos. Y pongamos todo, o sea, esa es mi opinión. Ahora volvemos a lo de siempre. Esta es mi opinión. Si no le gusta, pues no la voy a cambiar así como así, pero en fin, solo mía. Vale. Sí. Juan. Es Andrés Marzal y la conferencia está publicada en artículo en revisión. Vale, lo digo para que quede. Es Andrés Marzal y la conferencia está, el artículo sobre la conferencia está publicado en revisión. Sí, lo de revisión lo sabía, pero no me había quedado porque estaba pensando en el vídeo. Digo, yo no he visto el vídeo. Pero bueno, el artículo sí que está publicado y es muy interesante. Bueno, yo tenía una pregunta, pero ahora tengo un montón de cosas en la cabeza. Lo de los mocks sin la M se llama Spock, la S es de Small, o sea, ya tiene nombre, luego existe, que lo sepas, que es la misma dinámica que mock, pero en corto, ¿no? Spock. Y sí, con una sola O, para no... Porque la segunda no tiene por qué ser abierto, puede ser solo para tus alumnos, pero es más o menos una plataforma pequeña con la misma dinámica de... ¿no? ¿Y quién va a enseñar a próximas generaciones? Pues seguramente dentro de 10 años, bueno, ya, o de 2, en vez de Mafalda será Homer Simpson, el que ilustre un... Lo siento, pero esto es así, lo sabes, y lo sabes, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿no? La pregunta... yo tampoco tengo claro investigación, innovación, esa frontera es un dolor de muela siempre porque hay quien parece que innovar es menos, investigar es más. Hay gente que dice, no, innovar puede ser incluso más que investigar, etcétera, no está claro. Pero hay un paradigma, una metodología, no sé cómo llamarle, de investigación que nace en el ambiente de la educación y que nos viene, creo que muy bien, que se llama investigación-acción, que es un círculo chulísimo donde hay un grupo que tiene que ser inevitablemente en equipo, muy recomendable que sea multidisciplinar o multi-algo. Por ejemplo, podríamos hacer un grupo de investigación-acción, los que estamos aquí presentes, ¿no? y hacer una comunidad de aprendizaje que siga la dinámica de investigación-acción, se reúne, propone una hipótesis, ese grupo decide llevar esa hipótesis, diseñar algo para llevarlo a sus clases, ahí recoge datos y evidencias de lo que pasa con esa hipótesis, vuelve a reunirse, pone en común los resultados y refinan la hipótesis y vuelven a entrar. Ese ciclo tan de ingeniería del software, ¿no? Pues es el que se llama investigación-acción y tiene mucho predicamento en ambientes educativos porque funciona muy bien en colegios y en institutos cuando se reúnen un grupo grande de profesores de varias disciplinas y lo ponen en práctica, ¿no? ¿Te suena, supongo, el término investigación-acción? ¿Esto es posible sacar artículos publicables en JCR o todavía no? Sí. Sí, efectivamente. Es que no sé qué más decir. Sí, yo he leído ya cosas al respecto. ¿Vale? Empiezan a aparecer, a veces no con este nombre, pero si te miras la metodología, dices, lo has pillado, ¿eh? Pues sí. Hola, felicitarte también por la conferencia. Yo solo quería comentar que yo soy muy pesimista con respecto a que en algún momento del futuro las universidades valoren el trabajo de los docentes y de la innovación de los docentes, porque van a seguir
valorando fundamentalmente la investigación, y en ese sentido la aparición de los rankings internacionales todavía nos hace más daño, a menos que en algún momento alguien decida que algún indicador importante de los rankings tenga que ver con estos temas. Y el hecho de que tengamos que buscar estos agujeros, es decir, ¿por qué publican estas revistas que tú comentas? Porque nos las van a contar como investigación y entonces nos podemos colar por ahí. Y igual, precisamente porque a las universidades les va a interesar que nos colemos por ahí, porque eso les puntuará también a ellos, igual por ahí nos salvamos, pero ya digo, soy pesimista. ¿Tú cómo ves el tema de los rankings? ¿Cómo nos puede afectar? A ver, los rankings no me los creo, o sea, me parecen yo aquello de hacer rankings de yo soy mejor que tú y cosas de estas, van contra mis principios más básicos. O sea, ya eso me cuesta. Pero estos rankings que hacen todas estas universidades que cuentan el número de premios Nobel que tienes dando clase, o que cuentan positivamente el número de mujeres, pero no cuentan, o sea, si llegan a un límite, ¿vale? Dicen, te penalizan si hay pocas mujeres, pero no te penalizan si hay muchas. ¿Vale? O sea, no sé si habéis mirado los rankings, pero un 80% de hombres penaliza, un 80% de mujeres, eso no es nada. ¿Vale? O sea, quiero decir, me parece que sencillamente es otro negocio. O sea, no me lo creo. Que esto pueda mover a la gente a mover cosas. A ver, tú y yo estamos en la misma universidad, nosotros nunca vamos a estar entre las 50 mejores universidades del mundo, por mucho que nos pongamos. ¿Vale? Porque sencillamente, o sea, hay que comparar nuestro presupuesto, el presupuesto UPC, somos de la UPC, respecto al presupuesto del MIT o uno de estos, tiene 2 ceros más. O sea, yo con 2 ceros más puedo llegar a hacer muchas cosas, hasta subir en el ranking y todo. ¿Vale? Entonces, es una cuestión de dinero y no nos van a meter este dinero. Luego viene otra parte. Anoche hablábamos en la cena, curiosamente, en mi mesa hablábamos de este tema. O sea, te piden como profesor que investiguen, pero cuando hay que acreditar la titulación te empiezan a mirar si tienen muchos aprobados, si hay evidencias, y tú de esto sabes un montón, evidencias sobre si la cosa está mejor, si los alumnos... O sea, se empiezan a hacer... Entonces te piden, empiezas a tener la dualidad. Te piden como acreditación, como profesor, que muestres evidencias de que hay una buena aprendizaje y que hay unos buenos resultados en tu carrera, pero luego como profesor individual te empiezan a decir que toda la parte de la docencia no vale para nada y lo que tienes que hacer es investigar. O sea, básicamente lo que tienes que hacer es todo y bien. Bueno, pues yo supongo que gracias a esto, a lo mejor, empiezan a darse cuenta de que tenemos que hacer de todo, pero todo bien, pues el profesor como ser sobrehumano, hay un artículo de hace tiempo que dice que un profesor no puede ser un sobrehumano y no puede dedicarse a investigar perfectamente, encontrar dinero por ahí, liderar grupos, dar clase, innovar y además hacer gestión y además, no sé, ser un león en la cama, es que no sé, o sea, es que te ponen aquello en la lista y ya no sabes que no somos superhumanos. O sea, aquello de decir, bueno, tenemos que hacer una cosa y ahora me dedico a esto, ahora me dedico a lo otro. Esto es lo que tenemos que hacer. Y yo espero que todo esto de la acreditación, que además lo hablábamos anoche, tengo un testigo de mi mesa aquí, hablábamos que todo esto de que nos empieza a pedir la NECA la acreditación de los títulos, igual despierta a las universidades. Y cuando despierta a las universidades, a lo mejor dicen, oye, pues a lo mejor teníamos que ponernos un poquitín de aquí para hacer, y espero que eso nos lleve a algún lado positivo. De todas maneras, tú sabes que yo en esto soy muy lanzado y cuando digo yo voy a hacer esto, voy a intentar reivindicar la investigación, yo me voy a lanzar. O sea, que yo un paso atrás ni para coger carrerilla. Bueno, si os parece, yo estoy ansioso de empezar a hacer los deberes, así que un par de preguntas rápidas. Me ha gustado mucho la diferencia de innovación, investigación y todo esto. Y yo lo que veo es que para hacer buena investigación en docencia, lo que nos falla a todos, pero mucho, 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 es nuestros conocimientos de estadística. Porque no solamente aquí en España, vas al ICER y comparas las estadísticas del ICER con las estadísticas de de investigación en psicología y es que o sea, nuestros conocimientos estadísticos son penosos. Y sin eso, yo creo que sin dar ese paso de aprender a hacer experimentos estadísticos, no vamos a llegar muy lejos. ¿Puedo contestar yo? No sé. A ver, totalmente de acuerdo, pero lo que podemos hacer es tomar el atajo. ¿Vale? El atajo en mi caso son dos.
Por un lado, tengo mi estadístico de cabecera. O sea, yo es aquello, he hecho una joint venture con un estadístico de estos que se dedica a hacer estadísticas y vigilar estadísticas para revistas de medicina, y cada vez que diseño algo le digo, Eric, pa' aquí, que vamos a hablar. Y luego te pongo como coautor, porque es coautor, porque ayuda a diseñar el experimento y se lo merece, leñe, o sea, que es verdad. Entonces, recomendación, estadístico de cabecera. O sea, no intentemos hacerlo todos nosotros, que tampoco es eso, multidisciplinaridad. Palabra. La otra, ahora te hablo como subdirector del ICE de mi universidad. Estoy preparando cursos de estos, ¿vale? Y he intentado convencer a los profesores del Departamento de Estadística que monten una asesoría en diseño de experimentos, donde cuando tú, sea para lo que sea, no hace falta que sea para educación, intentes montar un experimento, primero le lleves tu plan al asesor y que el asesor lo mire, te estire las orejas, te lo rehaga, y entonces con eso, lo que quiero es que, a lo que estoy intentando es que me den un poco de pasta para esta gente, porque con esto gana la universidad. O sea, ganamos todos, pero sobre todo gana la universidad, porque va a publicar más y mejor. Entonces, a ver si lo consigo. Ya te digo que, en fin, a saber, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que es para allá. Sí. Ah, no, bueno, tenía una respuesta. Yo, además de conocimiento de estadística, creo que es importante tener conocimientos en métodos de investigación. Y para hacer un poco de publicidad, estamos escribiendo un libro que va a salir, yo supongo que en septiembre, que es de métodos de investigación. Bueno, se puede aplicar a la informática en general, pero es métodos de investigación en ingeniería del software. Así que los animo a que lo compren o que lo lean. Si tuviera la portada lo hubiera incluido. Sí, pero... sí. Y se me estaba ocurriendo ahora mismo que se podría incluir quizá el año que viene, algún taller o algún tutorial sobre métodos de investigación. Ahí queda eso. Hola, buenas. Lo primero, felicitarte por la conferencia, me ha gustado mucho. Una pregunta. Hemos dicho que no hace falta saber investigar en docencia para ser buen profesor. Hemos dicho que no hace falta innovar en docencia para ser un buen profesor. La pregunta es, en tu opinión, ¿qué tenemos que hacer para ser un buen profesor? Breve. Sí, bueno. Es que, o sea, aquello dice, responda brevemente a... Esta no puedo contestarla brevemente, o sea... sí, a ver, adaptarnos a los alumnos, aprender cómo aprenden, quitarnos manías, quitarnos creencias, leer muchos artículos de Genui, leer muchos artículos de todo esto, probar cosas y sobre todo no encorsetarnos, ¿vale? O sea, la idea, y darle importancia. Quizá básicamente lo único es darle importancia. O sea, aquello de decir, soy consciente de que yo, una de las cosas que tengo que hacer es conseguir que mis alumnos, no sé, se lo crean, les guste, lo disfruten. De hecho, el buen profesor muchas veces no es necesariamente uno que habla bien o uno que tiene una capacidad de comunicación o algo así, sino uno que transmite algo. Ese algo puede ser sencillamente la pasión por lo que está haciendo. A veces, o sea, a mí me lo han dicho muchas veces, pero si tú tienes una persona que te hace una cosa con pasión, te contagia la pasión. Entonces, a veces es solo eso. Esa es la respuesta breve. Lo otro, bueno, le digo a Marcela que me dé aquello y escribo un libro yo también. Vale. ¿Me dan los templates? Yo dentro de la complejidad te daría una respuesta breve, pero sin sabiendo que es breve. Es que te lo cuestiones todo en tu tarea, ¿vale? Es de hazlo, sea lo que estás haciendo está haciendo bien, pero cuestiónatelo. Y cada año cuestiónatelo y reflexiona qué harías. Bueno, pues muchas gracias otra vez, David, y pasamos ya directamente al acto de clausura. Bueno, pues vamos a dar por clausuradas ya las jornadas con este brevísimo acto que vamos a hacer ahora para poder ir a hacer los deberes que nos ha puesto David rápidamente y por si acaso nos hemos quedado con hambre en lo que llevamos de Genui. Entonces, bueno, cedo la palabra en primer lugar al coordinador de AENUI como principal responsable de estos saraos.
Me alegro de ver que has aprendido el título. Yo quería dar las gracias a la organización que se lo ha puesto muy difícil a los siguientes y que además nos ha dado de comer para un par de semanas, o sea que nos vamos a ahorrar en comida. Y sobre todo el esfuerzo que veíamos día a día, sesión a sesión, a Dani haciendo fotos todo el rato, a Darío y Albizu mismo estando siempre pendientes para hacer el streaming, y estar siempre pendientes de todos nosotros para todo lo que queríamos, y esta atención casi personal que tenían para nosotros, pues es muy de agradecer, y en fin, que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a Juan José Escribano, presidente hasta ahora mismo del Comité Directivo de las GENUI. Gracias. Bueno, yo quiero ser muy breve, quiero terminar con una doble cita de un filósofo danés que se llama Kierkegaard. La primera dijo, la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Pues bien, hemos vivido un GENUI casi perfecto, ¿no? Pongo el casi solo para que Albizu no se nos relaje y siga siendo tan Albizu, ¿no? Y a todo el comité organizador lo mismo, pero ahora nos toca comprenderlo, ¿no? Ahora GENUI queda detrás, nos toca, ya lo hemos vivido, ahora nos toca comprenderlo. Y esto me da pie para la segunda y última cita del mismo filósofo danés. El tirano muere y su reino termina, el mártir muere y su reino comienza. Pues bien, GENUI termina y su reino comienza. Esas ideas que nos hemos traído, me llevo la mochila llena de deberes, ¿no? Los de David también, pero me llevo muchos deberes y muchas vivencias que ahora hay que colocar. Y ahora empieza el año el reino de GENUI 2014 hasta que llegue GENUI 2015 a destronarlo, ¿no? Muchísimas gracias por todo y podemos concluir estas jornadas. Bueno, pues ya para acabar voy a ser muy breve. Simplemente quería yo agradecer a todos los asistentes al GENUI, a todos los ponentes que han presentado trabajos de calidad, supongo, porque no he podido lamentablemente enterarme de mucho. Y quería también agradecer a todos los miembros del comité organizador y, bueno, por cuestiones que me parece que todo el mundo estará de acuerdo, quería centrarlo un poco en las responsables del aspecto social, por personalizar en alguien, que son Marian, Belén y Macamen, que quiero un aplauso para ellos. Bueno. Y ya para acabar, retomando un poco lo que ha dicho Juanjo, hombre, yo creo que sí ha habido bastantes fallos por ahí, pero bueno, si ha habido fallos y tal, pues lo sentimos mucho, si nos hemos equivocado, y desde luego que no va a volver a ocurrir. Y siguiendo con el símil, ahora mismo presentamos nuestra abdicación. GENUI 2014 ha muerto, viva el GENUI 2015. Gracias.